Durante más de medio siglo, el nombre de Sonny Barger estuvo ligado de forma inseparable al de los Hells Angels, el club de motociclistas fuera de la ley más temido, estudiado y mitificado de la historia moderna. Para unos, Barger fue un líder con carisma, un estratega brillante y un superviviente de la vieja escuela. Para otros, fue un criminal sin escrúpulos que convirtió un simple club de motociclistas en una organización casi paramilitar que redefinió lo que significaba ser un outlaw biker. Pero lo que nadie discute es lo siguiente: sin Sonny Barger, el mito de los Hells Angels no existiría tal como lo conocemos. Esta es la historia de cómo un joven de Oakland, marcado por la pobreza, la violencia familiar y las calles duras de California, logró algo que parecía imposible: tomar un grupo desordenado de motociclistas rebeldes y transformarlo en una hermandad internacional que inspiró miedo, respeto y fascinación. Una hermandad donde la lealtad era absoluta, la traición se pagaba con sangre y la libertad se vivía sobre dos ruedas. En esta primera parte exploraremos su origen, el nacimiento del capítulo de Oakland, el código interno que diseñó, los primeros conflictos con la ley y cómo sus decisiones moldearon una imagen que Hollywood, los medios y el FBI no tardarían en convertir en leyenda. Ralph Hubert Sonny Barger nació el 8 de octubre de 1938 en Modesto, California. Su infancia no tuvo nada de idílico. De hecho, fue el tipo de niñez que marca a un joven para siempre. Cuando Sonny tenía apenas 4 meses, su madre abandonó el hogar sin dar una explicación. El pequeño creció con su padre alcohólico, pasando más tiempo en la calle que en casa. Las peleas, los gritos y la sensación de abandono se convirtieron en un paisaje cotidiano. Sonny descubrió pronto que el mundo no iba a regalarle nada. En la escuela duró poco. Era inquieto, insolente y rebelde. A los 14 años dejó los estudios y empezó a trabajar en gasolineras, almacenando cajas y haciendo lo que fuera para tener algo de dinero en el bolsillo. Pero lo más importante ocurrió por las noches. Las calles se convirtieron en su verdadera escuela. Ahí aprendió lealtad, violencia, códigos callejeros y la importancia de no retroceder cuando alguien te mira a los ojos. Con 16 años falsificó documentación y se unió al ejército, pero lo expulsaron poco después por falsificar su edad. A los 18 años ya era un motociclista más, navegando la escena rebelde de Oakland, donde los clubes iban y venían sin rumbo, sin reglas claras y sin identidad. Pero él quería más, quería algo que valiera la pena, algo que lo sacara de la monotonía, algo que lo hiciera sentir parte de algo más grande. A finales de los años 50, había varios clubes de motociclistas en California, pero ninguno tenía una estructura sólida. Los Hells Angels existían desde 1948, pero eran pequeños grupos repartidos por el estado, sin un liderazgo común ni un mensaje claro. Las cosas estaban por cambiar, y Sonny vio una oportunidad. En 1957, junto con un puñado de amigos, fundó el capítulo Oakland de los Hells Angels. Lo que pocos imaginaban era que ese capítulo se convertiría en el corazón, el cerebro y el músculo de la organización durante décadas. Desde el primer día, Barger impuso un código sin tonterías, sin traiciones, sin excusas, solo hermanos. Ese espíritu sería la columna vertebral del club, una estructura que no se basaba en formalidades, sino en lealtad total. Mientras otros clubes desaparecían por riñas internas, los Hells Angels de Oakland crecían. Barger veía lo que otros no entendían: la importancia de la imagen pública, del terror psicológico, de la disciplina interna y de las alianzas callejeras. También sabía que un club de motociclistas no podía sobrevivir solo con tatuajes y chaquetas, necesitaba orden, reglas y una identidad tan fuerte que cualquier hombre, desde Los Ángeles hasta Nueva York, supiera inmediatamente quiénes eran. Una de las contribuciones más grandes de Sonny fue crear el famoso código de conducta de los Hells Angels. No estaba escrito en un libro oficial, pero todos lo conocían. Era una mezcla de valores callejeros, disciplina militar improvisada y una filosofía de vida basada en libertad absoluta, hermandad extrema
y rechazo frontal a cualquier norma impuesta desde afuera. La primera regla: la lealtad es ley en un ángel del infierno. Tenía que ser leal a sus hermanos por encima de todo. Si un miembro estaba en problemas, los demás acudían. No importaba si era una pelea de bar o un enfrentamiento con la policía. La lealtad era la moneda más valiosa. Segunda regla en respeto entre hermanos: no se permitían insultos internos que pudieran generar disputas. Barger sabía que un club se destruye desde adentro, así que mantenía el respeto como pilar fundamental. En tercera regla: cero cooperación con la ley. El silencio era sagrado. Los ángeles del infierno no hablan con la policía en llamas. Cuarta regla: libertad sobre dos ruedas. La moto no era solo un vehículo, era un símbolo. Harley Davidson se convirtió en la marca oficial del club porque representaba la esencia americana de independencia y rebeldía. Y quinta regla: sangre por sangre. Si alguien atacaba a un miembro, el club respondía con fuerza. Esto no era negociable, y era uno de los motivos por los cuales los Hells Angels se ganaron rápidamente una reputación de ser implacables. Para muchos, era un código violento. Para Sony, era la única forma de mantener un grupo unido en un mundo que siempre estaba listo para aplastar a los que no obedecían. Una de las facetas menos conocidas de Sonny Barger era su inteligencia estratégica. La gente lo veía como un motociclista tatuado, duro y agresivo, pero los que lo conocieron de cerca sabían que tenía una visión sorprendentemente clara del poder mediático. Sonny entendió que el parche de los Hells Angels, ese cráneo alado con el número 81, era más que un simple logo. Era una marca, un símbolo de fuerza, libertad y peligro. Se convirtió en un uniforme, y como todo uniforme poderoso, inspiraba tanto admiración como miedo. A pesar de su imagen rebelde, Barger rara vez hablaba sin pensar. Sabía que cada palabra que dijera podía ser usada como arma. Era frío, calculador y profundamente intuitivo. Cuando un periodista quería saber más, Sonny respondía lo justo, nunca de más. Incluso cuando no estaba presente, su influencia se sentía. Él decidió cómo debía comportarse un ángel en público, qué chaqueta debía usar, cómo debía lucir, hablar y actuar. Su versión del club se basaba en disciplina, lealtad férrea y una presencia intimidante. Los años 60 fueron una época turbulenta en Estados Unidos. Protestas, contracultura y violencia llenaban los titulares. Los Hells Angels encajaban perfectamente en esa era caótica. Para la policía, eran una amenaza clara. Para la prensa, una mina de oro. Para Sonny, una oportunidad de reforzar la leyenda. Mientras los ángeles del infierno crecían, también crecían las investigaciones. Agentes federales comenzaron a infiltrar el club, aunque con poco éxito. El código de silencio era tan fuerte que incluso los infiltrados terminaban sintiendo presión psicológica por traicionar a sus supuestos hermanos. El capítulo Oakland fue objetivo constante. Confiscaciones de armas, motocicletas y documentos eran comunes. Pero los ángeles rara vez mostraban miedo. De hecho, muchas veces usaban los arrestos como propaganda involuntaria. Sonny solía decir en sí: la policía te sigue, significa que estás haciendo algo bien. Era parte de su visión del mundo. Aunque muchos piensan que los Hells Angels eran parte del movimiento hippie, la realidad era muy diferente. Sí, compartían espacios, conciertos y estilos de vida, pero su filosofía era casi opuesta. Los hippies predicaban paz, amor y armonía. Los Hells Angels vivían bajo un código de fuerza, violencia y lealtad tribal. Esto creó una tensión constante, especialmente en California. Los ángeles no compartían las ideologías políticas de los hippies, ni su visión pacifista. Los veían como ingenuos, y los hippies, a su vez, veían a los motociclistas como fuerzas impredecibles, capaces de la brutalidad más cruda. En 1969 ocurrió un evento que marcaría la historia de la música y sobre todo de Los Ángeles del Infierno. El Festival de Altamont
Se suponía que sería la versión de la costa oeste de Woodstock. Los Rolling Stones estaban listos para tocar ante casi 300.000 personas. Lo que nadie esperaba era el desastre que estaba por venir. Los organizadores contrataron a los Hells Angels como seguridad. Gran error. Sony no estaba en el concierto, pero su nombre sería arrastrado igualmente por el caos que se desató. Peleas, botellas volando, motociclistas golpeando asistentes. Y lo peor, la muerte de Meredith Hunter, un joven apuñalado durante una confrontación con miembros del club. La escena fue grabada en video. Se convirtió en símbolo del colapso del ideal hippie. Y también se convirtió en combustible para la leyenda oscura de Los Ángeles del Infierno. Los medios culparon a los motociclistas. Los Stones se distanciaron. La policía intensificó su vigilancia y aunque Sony no estuvo físicamente presente, su liderazgo enfrentó una de las crisis más grandes de la historia del club. El mito se fortaleció, a la reputación también. La leyenda oscura creció. Sonny Barger no era presidente oficial de todos los capítulos, pero actuaba como tal. Todos sabían que su palabra tenía peso. Era el hombre que podía hablar directamente con periodistas, policías, músicos, actores y miembros del club de todo el país. Tenía algo que pocos líderes poseen: una autoridad natural. Cuando entraba a un lugar, la gente lo seguía. Cuando hablaba, los otros escuchaban. Su liderazgo no era de discursos inspiradores, era de ejemplo. Él era el primero en presentarse, el primero en pelear, el primero en asumir las consecuencias. Eso generaba un respeto que ningún cargo oficial podía negociar. Para finales de los años 60, gracias a Sonny Barger, los Hells Angels habían dejado de ser un grupo de motociclistas rebeldes para convertirse en una institución subterránea con estructura, identidad y presencia nacional. Los elementos que definían el mito: violencia, libertad, lealtad, misterio, intimidación y hermandad, no nacieron por accidente, fueron moldeados deliberadamente. Sony entendió que si querían sobrevivir como grupo, tenían que volverse legendarios, y lo logró. En la década de los 70, los Hells Angels dejaron de ser un simple club regional para convertirse en una fuerza nacional, con capítulos en California, Arizona, Nevada y la costa este. Su crecimiento fue imparable, pero no estuvo libre de conflictos. Los Ángeles del Infierno se enfrentaron a otros clubes que también querían controlar territorios, rutas y bares. Grupos como los Gypsy Jokers, Outlaws y Bandidos entraron en guerra directa con ellos. Y aunque cada presidente regional tomaba sus propias decisiones, era Sonny Barger quien desde Oakland marcaba el ritmo. Su filosofía era simple, brutal y efectiva: si un club quiere nuestro territorio, que venga a buscarlo. Para Barger, ceder terreno era un signo de debilidad, y una hermandad débil estaba destinada a desaparecer. Esta visión hizo que los Hells Angels fueran temidos y respetados. No pedían permiso y no retrocedían. Contrario a la creencia popular, Sonny no era un sanguinario imprudente. Sabía cuándo recurrir a la violencia, pero también usaba la diplomacia para evitar guerras largas que debilitaran al club. Conocía el momento perfecto para pelear y el momento para negociar. Si un capítulo más pequeño quería unirse a Los Ángeles, Sonny revisaba su conducta, sus miembros y su historia. No admitía a cualquiera. Su objetivo era claro: convertir a los Hells Angels en una hermandad fuerte, estable y duradera. A medida que el club crecía, Barger se convirtió en una figura incómoda para las autoridades. La DEA, el FBI y la ATF querían atraparlo. Lo veían como un estratega criminal, un líder que debía caer para debilitar el mito. En 1979, Sonny y otros miembros de Oakland fueron arrestados bajo cargos de conspiración, tráfico de armas y drogas. Las autoridades querían encerrarlo por décadas. Durante el juicio, Sonny mantuvo la calma. Vestido con sus jeans, chaqueta de mezclilla y su característico bigote, nunca perdió el control ni mostró miedo. Incluso los fiscales admitían su presencia intimidante. Tras meses de audiencias, el jurado no pudo asociarlo directamente con los crímenes más graves y salió absuelto. Pero el mensaje era claro:
La ley lo perseguiría por el resto de su vida. Aún así, Barger cumplió varias sentencias menores. Pasó años en prisión, pero cada vez que salía, parecía más fuerte. Sus compañeros decían que la cárcel no lo quebraba, sino que lo templaba. De ahí nació su apodo interno entre algunos miembros, Iron Man, el hombre de hierro. Una de las armas más poderosas de Sony no fueron los puños ni las armas, sino su imagen pública. Durante los 70 y 80, apareció en periódicos, programas de televisión y documentales. Algunos lo pintaban como un monstruo, otros como un rebelde romántico, y Sony lo aprovechó. Difundía frases cortas y directas que resonaban con miles de jóvenes que buscaban una identidad. Decía cosas como: no somos criminales, somos motociclistas, o la gente nos teme porque somos libres. Sus palabras se convirtieron en un imán cultural. Incluso Hollywood acudió a él. Directores y actores lo buscaron para asesoría, y su visión realista inspiró películas y series. Aunque detestaba la ficción exagerada, sabía que la cultura popular fortalecía la imagen del club. Cada representación, incluso negativa, los hacía más famosos. La década de los 80 fue complicada. Muchos clubes de motociclistas desaparecieron por la presión policial, pero los Hells Angels siguieron creciendo. En ese periodo, Sony sufrió uno de los golpes más duros de su vida: un cáncer de garganta. Los médicos tuvieron que extirparle las cuerdas vocales, dejándolo sin su voz natural. Muchos pensaron que sería su fin, pero se equivocaron. Sony regresó usando una válvula especial que le permitía hablar con una voz ronca y mecánica. Lejos de debilitarlo, esa voz aumentó su aura temible. Sonaba como un hombre que había regresado del infierno. Durante esos años, se enfocó en estabilizar las relaciones internas, fortalecer los capítulos internacionales y expandirse. Abrieron sedes en Canadá, Australia y Alemania. Barger entendía que para sobrevivir, el club debía ir más allá de Estados Unidos. En los años 90, la guerra contra el crimen organizado se intensificó. Las autoridades usaron las leyes RICO para acusar a líderes de organizaciones criminales, incluso si no participaban directamente en los delitos. Esta era la herramienta perfecta para ir tras Sonny Ann. Una nueva ola de arrestos sacudió al club. Pero mientras el gobierno intentaba destruir el mito solo se hacía más fuerte. Sony apareció ante las cámaras una vez más, explicando que el gobierno solo quería convertirlos en villanos para justificar más presupuesto y control. Su habilidad para manipular la narrativa era impresionante. En las últimas décadas de su vida, Sony comenzó a escribir. Su autobiografía, Hells Angel, fue un éxito masivo. Con ella, logró algo increíble: controlar su propia leyenda. Ya no dependía de periodistas o policías para contar su historia. Ahora, él era el narrador. La gente se sorprendió al descubrir a un hombre articulado, reflexivo y con una visión mucho más profunda de lo que su imagen sugería. El mito de Sony Barger no se debe solo a la violencia. Representaba algo más profundo: libertad absoluta en un mundo lleno de reglas. Representaba una hermandad feroz en una sociedad cada vez más individualista, y representaba una rebeldía inquebrantable. No se doblegó ante la policía, los jueces ni la enfermedad. Ese espíritu lo convirtió en una leyenda. En sus últimos años, vivió tranquilamente en Arizona, rodeado de motos, libros y su esposa. Seguía visitando capítulos y siendo una figura moral para los miembros del club. A menudo decía: no importa cuántas veces caigas, lo importante es levantarte sin pedir perdón. Cada frase se convirtió en parte del ADN del club. Sony Barger murió el 29 de junio de 2022, a los 83 años. Murió en paz, tras una larga batalla contra el cáncer. Antes de morir, dejó un mensaje para su club: he vivido una vida larga, libre y aventurera, y tuve la suerte de tenerlos a todos como hermanos. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado sigue vivo. Fue él quien le dio identidad al club, estandarizando reglas, símbolos y códigos. Fue él quien creó una hermandad sólida que evitó fracturas internas, convirtió al club en una fuerza internacional y controló magistralmente la imagen pública, inspirando miedo, respeto y fascinación. El mundo puede juzgar a Sony Barger de muchas formas. Para algunos, fue un criminal. Para otros,
un líder, para Miles, un héroe cultural. Pero una cosa es segura, sin él, los Hells Angels no serían el mito que son hoy. Él tomó un club de rebeldes y lo convirtió en un emblema universal de libertad extrema y vida al límite. Su legado vive en cada carretera abierta y en cada chaleco con el parche 81. Sonny Barger no solo moldeó un club, moldeó una leyenda. Y esa leyenda, nos guste o no, seguirá viva mucho después de que todos nosotros hayamos dejado el camino.